la transmisión en Facebook. Ya está abierta la sala. Hay 646 asistentes aquí en Zoom y la gente que se va agregando en Facebook. Te dejamos la transmisión. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Primero que nada, qué buena noticia que haya más de 650 personas conectadas en este conversatorio que organizan la Secretaría de Gobernación y CIPINA, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y además que sea uno dedicado expresamente al tema discriminación, con 3 invitados que estoy seguro que nos van a aportar mucho. Déjenme primero presentarlos. Primero empiezo con Mónica Maxice, que me da mucho gusto saludar. Ella es la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Bienvenida, Mónica. También está Jesús Rodríguez Cepeda. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor en Filosofía Moral y Política, investigador del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Y también tenemos a Mark Manley, que es representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, además de maestro en leyes y especialista en derechos humanos. Bienvenidos los 3. Y déjenme contarles que primero vamos a arrancar con una introducción y le agradecemos mucho que esté con nosotros a Jennifer Haza. Ella es la directora de una asociación civil llamada Melel Xochobal, una organización precisamente que trabaja con niñas, niños y jóvenes indígenas del estado de Chiapas en la promoción, defensa y ejercicio de los derechos, de sus derechos. Y ella nos va a hacer el favor, como decía yo, de introducirnos a este tema, de ponernos a este tema y, pues, por favor, Jennifer, somos todo tuyos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdóname, tienes silenciado tu micro, Jennifer. Ya, ahora sí, disculpen. Pues buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir con ustedes, pues, este testimonio que es una, pues, experiencia para arrancar este conversatorio sobre discriminación, pues, a partir de la realidad que cotidianamente acompañamos con las niñas, niños y adolescentes indígenas, principalmente tzotziles y celtales, acá en San Cristóbal de las Casas. Y pues desde Melel, para nosotras y nosotros es muy importante visibilizar la palabra de las niñas, niños y adolescentes, pues por un lado para dar cuenta de las diversidades de infancias, ¿no?, que hay en el país, también las diferentes formas de ser niña, niño y adolescente, y pues con esto también contribuir a la exigencia de su derecho a la participación y también a la necesidad y la importancia de que sus perspectivas sean tomadas en cuenta para la toma de decisiones en la protección y garantía de sus derechos. Entonces, el testimonio que quiero compartirles, pues, es la propia palabra de un grupo de niñas y niños trabajadores de un mercado en el sur de la ciudad. Sí quiero compartirles que este video fue realizado en 2017, pero me parece que muestra, ¿no?, como las condiciones cotidianas en que las niñas, niños que trabajan se desarrollan y que además, pues, prevalecen hoy en día, y es justo también en estas condiciones y frente a estos determinantes socioeconómicos, pues que estas niñas y niños trabajadores están viviendo esta pandemia. Entonces, sin más, pues quisiera presentarles este video y pues después regreso como a algunas otras cosas con ustedes. ¡Cámara, acción! Somos un grupo de niñas y niños que se llaman Letrinos de Jal porque queremos una vida digna. Nosotros trabajamos en diferentes cosas, explicar y ropa, trabajamos en cocina, vendemos carne y recogemos basura. Aquí en el cocina es como ya nuestra casa, porque aquí pasamos más tiempo que en la casa. Todo lo bueno o malo que pasa nos afecta, nos preocupa, los problemas que hay aquí en el pasillo. En los pasillos tienen mucho y nos podemos enfermar. Vasco, el mercado donde cuando la gente mira basura, ya no compra.
También hay partes del pescado que huelen mucho a pipí. En el mercado no hay mucha agua. Hay agua de la llave, pero no se puede tomar porque está sucio. Lava las verduras con el agua sucia y por eso nos enfermamos. Nos salen manchas o da dolor de panza. Si queremos tomar agua limpia, tenemos que comprarla con nuestro dinero. Los baños están sucios y nos tachamos. Pintan las paredes con mucha grosería y malos dibujos. A veces la gente no le baja la palanca. Nosotros proponemos que se junte la gente del mercado para que vean los problemas de la basura. Nosotros le pedimos al administrador que solucione los problemas de la basura y del agua sucia. Todas las personas tenemos derecho a tener salud y tener una vida buena. Comunicar lo que miramos es nuestro derecho. ¡Escuchen! Bueno, pues, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos, Jennifer. Bueno, pues como pudieron ver en este video, pues también pues los temas como de discriminación y todas las expresiones que esta tiene en las vidas de las niñas, niños, pues cruza, ¿no? Por estos cuerpos infantiles de forma cotidiana. Pues en San Cristóbal, como en muchas otras partes de nuestro país, pues hemos podido atestiguar pues cómo se ha incrementado estos contextos empobrecidos y violentos, ¿no? Para cerca de los 80,000 niñas, niños y adolescentes que viven en San Cristóbal, que componen el 43% del municipio. También, bueno, a nivel estatal, el 83% de las niñas, niños viven en pobreza, en San Cristóbal son el 66%, y pues de ellos casi también el 40% habla alguna lengua indígena. Y pues respecto también a datos que tenemos de los conteos que realizamos hace ya algunos años, el último en 2016, de niñas, niños y adolescentes que trabajan o acompañan a sus familias, pues estamos hablando de entre 2.500 y 3.500 niñas, niños y adolescentes que según la temporada alta o baja, pues realizan esta actividad, que además justamente son ellas y ellos quienes en este momento pues se encuentran mayormente afectados por pues los efectos, ¿no? de esta pandemia. Y en el trabajo que hacemos desde Melel Xojobal, en estos momentos también de monitoreo, que es un monitoreo pues telefónico, porque una de las brechas, ¿no? que identificamos en términos también de una discriminación estructural, pues es la falta de acceso a Internet, a tecnología, también para hacer tareas y para comunicarse. Entonces, lo que nosotros hemos identificado en estas llamadas telefónicas que hemos hecho con las niñas, niños y con sus familias, pues es como pues las condiciones socioeconómicas se han encarecido. Proyectamos también que las brechas pues de desigualdad se van a ampliar en estos contextos. Las niñas y niños nos hablan pues de la pérdida de empleos tanto de ellas y ellos como de sus familias, que eso implica una disminución en el ingreso familiar, que repercute en la falta de comida, falta de dinero para el pago de servicios o la renta. También pues están preocupados en los impactos de que eso va a tener también en su permanencia escolar. O sea, si las familias van a poder solventar los gastos para que las niñas y niños continúen en la escuela. Esto que ya veíamos en el video, que hacen énfasis, ¿no? Las niñas y niños en términos de, no solamente de la falta de agua, sino también de la calidad del agua, y que en estos momentos, pues esas situaciones impiden o dificultan la implementación de medidas de cuidado en sus espacios domésticos y laborales. También nos cuentan pues el miedo a enfermarse o que se enferme su familia, y de tener el dinero para pagar el transporte o las medicinas. Y aquí compartirles, por ejemplo, respecto al acceso a la salud, o sea, en el caso de San Cristóbal, un dato importante en relación a la niñez indígena es que de acuerdo a la encuesta intercensal del 2015,
había 1,001 niñas, niños indígenas de 0 a 5 años que no eran atendidos cuando tienen problemas de salud, frente a 180 niñas, niños de esa edad no indígenas. Entonces, son como algunos de esos datos que ya seguramente pues las demás compañeras, compañeros podrán profundizar, pero que vemos que están presentes y que los efectos de esta pandemia, pues lamentablemente vemos que van a abrir las brechas de desigualdad. Entonces, ese sería como mi comentario, ¿no? Como para arrancar la reflexión. Hemos visto cómo, y ya se ha platicado en muchos espacios, pues cómo las situaciones de desigualdad y de discriminación existentes pues se agravan o se exacerban en el contexto de esta pandemia, y también pues la importancia de tener información sobre cómo viven pues esta situación grupos específicos de población. Y aquí es algo que también pues es una situación previa, por ejemplo en el caso del programa estatal de protección, pues no hay datos desagregados sobre la niñez indígena, y por lo tanto no hay líneas específicas dirigidas a la garantía y a la protección de derechos de esta población. Entonces, si no tenemos datos, pues nos dificulta la definición de estrategias, de objetivos, de indicadores, de líneas de acción para poder, pues lo que aquí se va a hablar, aplanar también esta curva y estas brechas de discriminación entre las infancias indígenas, en este caso de San Cristóbal, pero pues de todo nuestro país. Entonces, pues ese sería como mi palabra. Perfecto, Jennifer. Creo que entre lo que nos dijiste y sobre todo pues, la contundencia del video, que aún siendo tan breve, nos plantea pues, prácticamente toda la problemática precisamente que se va a abordar. Si te parece, pues entrémosle precisamente al tema a partir de lo que nos planteas y le damos paso pues a los panelistas. Yo creo que es central subrayar, seguramente lo saben los panelistas, hay muchos maestros, hay gente que trabaja en el DIF, hay por supuesto mucha gente que trabaja en CIPINA y en las procuradurías de protección a la niñez en este foro. Entonces creo que la introducción de Jennifer, el video, nos da pie perfectamente para poderle entrar a este tema. Déjenme además decirlo, porque esta mesa tiene, y las mesas que ha estado organizando CIPINA, tienen el muy afortunado nombre de Aplanemos la curva de la discriminación. Entonces, si les parece, vamos a arrancar refiriéndonos pues al caso específico que nos acaba de plantear Jennifer, que insisto, creo que resume perfecto el asunto, y a partir de eso la propuesta es que ustedes nos den su perspectiva de qué debe de hacerse, qué no debe de hacerse, cómo ayudar, con quién acudir, cómo prevenirlo. Estas preguntas pues que nos parecen clave de abordar en esta sesión. Entonces, si están de acuerdo, podemos empezar con Jesús Rodríguez, a quien le damos la palabra para escucharlo. Por favor, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a CIPINA por la invitación, por la convocatoria a este conversatorio, pues siguiendo las sugerencias de tiempo de participación, voy a tratar de plantear una serie de ideas generales para enmarcar, yo creo, la gravedad y la dimensión del tema de discriminación en el contexto por el que estamos pasando. Déjenme partir de un lugar común que ha circulado mucho estos días y que a mí me resulta cada vez más molesto, porque aunque es una frase cómoda, en realidad nos desencamina y nos confunde. La idea de que la epidemia de COVID-19 no discrimina, incluso que es democrática. Tiene que ver con un uso general del término discriminación, es cierto, el uso no específico, el uso no vinculado a derechos del término discriminar, donde discriminar pues es solo separar o distinguir. En un sentido biológico, en un sentido de posibilidad de contagio,
pues sí, es una enfermedad que no hace de entrada distinciones. Pero lo cierto es que tenemos una pandemia, tenemos una coyuntura de crisis sanitaria que lo que hace es exhibir como si fuera una proyección muy, muy clara y muy precisa las vulnerabilidades, las debilidades y la situación de extrema debilidad en que se encuentran grupos completos. Creo que la pandemia ha venido a expresar la radical discriminación con la que vivimos en este país. La discriminación en un sentido estricto es una anulación de derechos y una anulación sobre la base de prejuicios, de estigmas, de prácticas institucionales, donde la minusvaloración o la valoración negativa de grupos humanos completos funge como pretexto para fomentar la desigualdad. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. Lo que hace este momento crítico es proyectar con radicalidad lo que vivimos de manera regular. Entonces esto hay que dejarlo con claridad. Los efectos de esta pandemia son de potenciación, son de escalamiento de la discriminación que ya vivimos de manera regular. Y por lo tanto, lo decía Jennifer hace un momentito, va a tener el resultado de ampliar las brechas de desigualdad de las que ya estamos partiendo. Yo creo que en segundo lugar, lo que hay que entender en el contexto de la discriminación es que si bien la discriminación como fenómeno general nos acaba haciendo daño a todos, nos hace más pobres, nos hace más ignorantes, nos hace incapaces de percibir el valor de las diferencias, en realidad sigue siendo un proceso de beneficios para ciertos grupos y de daños sistemáticos y estructurales para otros. Es decir, la discriminación no deja de ser, y en estas circunstancias se agrava, una relación asimétrica de dominio que produce privilegios y por eso cuesta tanto trabajo revertir las relaciones de discriminación. En este sentido, las relaciones de dominio en que se enmarca la situación de niñas, niños, adolescentes, mujeres, en el caso de los hogares, se radicaliza, se extrema, se hace más violenta y peligrosa por las nuevas circunstancias de encierro, de confinamiento, de acercamiento obligado. Porque las relaciones ya previamente establecidas como relaciones familiares, hoy día ponen en mayor vulnerabilidad y en mayor riesgo a quienes son más débiles en los núcleos familiares. A mí particularmente me preocupa la difusión de una imagen desde el poder de que en nuestro país contamos con familias esplendorosas, familias generosísimas, igualitarias, la base de la solidaridad y de la política social, porque se le suponen relaciones equitativas, espontáneamente distributivas, generosas, de apoyo recíproco. No es cierto. Si esto fuera así, ¿de dónde saldrían los espantosos números que tenemos, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación? Es cierto que hay núcleos familiares que representan un modelo de vida porque se basan en efecto en el cariño, en la solidaridad, en la reciprocidad, pero eso no es generalizable. Tenemos una sociedad donde las familias son fábricas de discriminación y son correas de transmisión del prejuicio respecto de sus propios integrantes. Y en ese sentido tenemos, y eso lo saben los educadores, la gente que trabaja con núcleos familiares, tenemos familias que violan sistemáticamente los derechos de sus integrantes, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de quienes se encuentran en el marco de estas estructuras generalmente patriarcales, generalmente sexistas, que representan distintos tipos de violaciones y distintos tipos de violencia, de violaciones de derechos y de violencia para sus integrantes. Yo creo que en este momento uno de los mensajes más claros del Estado mexicano, y por eso es muy bueno que Cipina como
como parte de la Secretaría de Gobernación, haga estos foros, es que tenemos que exigir por parte del Estado un discurso muy claro de protección para niños, niñas y adolescentes en general y en el marco particular de esta pandemia, porque lo que tenemos es una circunstancia agravada, radicalizada, de riesgo para quienes están en los núcleos familiares. En ese sentido, si tuviera que resumirlo en una frase absolutamente contraria a aquella con la que inicié, tendría que decir: la pandemia discrimina, radicaliza la discriminación, acrecienta las desventajas, hace más pronunciada la curva de la desigualdad de trato en este país. Nuestra obligación es afinar un discurso en el cual las instituciones garantistas como CONAPRED, como CIPINA, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas de estudio, los medios de comunicación, puedan contribuir a paliar en este momento este agravamiento y encauzarnos para que una vez superado el momento de crisis, podamos tomarnos en serio las políticas de intervención sobre la vida familiar, de tal manera que puedan reformarse las relaciones que en este momento son de discriminación de manera desgraciadamente muy extendida. Pues muchas gracias por esta introducción, Jesús. Seguimos con Mark Manley, representante de ACNUR en México. Mark, coincidirás pues con dos o tres de las ideas clave que nos está planteando Jesús. Quizá habría que subrayar cómo una pandemia así golpea a la discriminación y, por supuesto, desigualdad, en sentido contrario de lo que oíamos hasta hace algunas semanas en algunos integrantes de la clase política que sostenían que esto era una enfermedad de ricos. Creo que pues, estos días nos han demostrado que está bastante lejos de considerarse así. Pero bueno, te doy la palabra, Mark, para que por favor nos des esta primera participación. Sí, muchas gracias, Daniel, y gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio. Mira, la historia humana muestra que en momentos de calamidad, como estamos viendo actualmente, hay un riesgo real de que partes de la población empiecen a utilizar chivos expiatorios, referir al otro en un contexto de su respuesta al problema que están enfrentando. Entonces hay un riesgo real de xenofobia, hay un riesgo real de que las personas extranjeras en México, migrantes, personas refugiadas en particular, pueden sufrir a raíz de lo que estamos viviendo. Es algo que creo que los mexicanos y mexicanas entienden muy bien porque muchos han vivido en carne propia la discriminación al estar afuera del país como migrantes. Pero es algo que hay que tener en la mira, porque en efecto, en este momento, si una persona está a riesgo por el virus, pues la sociedad en su conjunto también está afectada. Ahora, en el contexto de personas refugiadas específicamente, que lo compete a mi oficina, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, estamos hablando de personas que ya han sido víctimas de conflictos armados, de violencia generalizada, de violaciones serias de derechos humanos y de la discriminación. Y que han tenido que salir de sus países a raíz de esos hechos. O sea, ya han sufrido una vez y lo que tenemos que hacer es asegurar que en México no sufran nuevamente. Entonces, hay impactos de la pandemia que golpean a la población refugiada de la misma forma que golpean a la población mexicana, tomando en cuenta las diferencias que ha señalado Jesús. Claramente el tema de acceso a la salud, claramente el tema de pérdida de empleo, el hecho que estamos todos confinados en nuestras casas y eso puede
dar lugar a mayores niveles de violencia doméstica y en particular violencia sexual y con base en género. Pero hay algunos impactos de la pandemia y del confinamiento que también pueden tener un impacto distinta, más aguda en la población refugiada. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que no tienen vivienda propia y que están viviendo en centros colectivos? En México se llaman albergues. Hoy en día habría unas 4.800 personas viviendo en los 89, 90 albergues que siguen abiertos. Más o menos 20% de esas personas son niños y adolescentes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tienen la posibilidad de lavar sus manos? ¿Qué pasa si están viviendo en una situación de hacinamiento, donde no pueden encontrar la sana distancia social? Por suerte, en el caso de México, la gran mayoría de personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado viven en vivienda propia y así pueden lograr la sana distancia social, y eso es algo que hemos venido apoyando también nosotros mediante la entrega de asistencia humanitaria en efectivo, de forma que las personas puedan salir de albergues y arrendar su propia vivienda. Pero claramente hay un riesgo específico para la población refugiada y migrante en el país. Ahora, como está diciendo, es más preocupante, o sea, es menos preocupante quizás en México que en otras partes del mundo, en particular en grandes asentamientos y campamentos para personas refugiadas, donde realmente la sana distancia social es muy, muy difícil de conseguir. Otro riesgo es que la persona migrante o refugiada no logra acceder a la atención médica que necesita. En este contexto, algo muy bueno en el contexto mexicano es que la ley de salud pública actual no discrimina en cuanto a acceso entre personas mexicanas y extranjeros, sin importar su estatus migratorio, pero obviamente en la práctica tenemos que estar muy atentas a posibles casos de discriminación. Lo mismo en cuanto a acceso a los programas que han sido diseñados para apoyar a las personas que han sido afectadas por ejemplo, pérdidas de su empleo. Luego, lo que vemos es que para las personas que recientemente llegaron a México, por ejemplo, las personas que han llegado en los últimos meses a solicitar la condición de refugiado, la gran mayoría están en el sur, en Chiapas y Tabasco en particular, y, por ejemplo, sus hijos y hijas no están en el colegio, o sea, no fueron inscritos, y por ende están sin acceso a ningún tipo de educación en este momento, y eso, como sabemos todos, tiene un impacto no solo en la formación, pero también en la salud psicosocial. Entonces hay medidas que hemos tomado, por ejemplo, con albergues para asegurar que esas personas pueden acceder a programas de educación a distancia. Pero en fin, quería solo recalcar lo que dijo Jesús y Jennifer antes, de que hay un impacto diferenciado a ciertos grupos, y en particular en lo que compete el ACNUR, vemos un impacto sobre la población refugiada, y nos incumbe a nosotros trabajar con la sociedad civil, con las autoridades, para asegurar que se minimiza ese impacto. En cuanto a las actitudes en la sociedad mexicana, lo que queremos hacer en este momento es enfatizar la contribución que hacen las personas refugiadas a la sociedad, a la economía, a la cultura mexicanas. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos en este momento es la contribución que están haciendo profesionales de la salud, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros en particular. Hemos identificado más que 100 refugiados que son profesionales de la salud, y estamos trabajando con las autoridades federales, en particular con la SEP, con la COMAC,
para asegurar que esas personas pueden convalidar sus títulos, recibir cédulas profesionales en México y empezar a ejercer sus profesiones en el contexto de la respuesta a la pandemia. Ese es el tipo de ejemplo que muestra claramente que las personas que vienen afuera no solo vienen como a tomar, sino también vienen a contribuir a México, como hemos visto a lo largo de la historia de este país. Así que con eso les dejo la primera parte de la intervención. En el segundo bloque lo que me gustaría hacer es hablar un poco más de cosas concretas que se puede hacer incluso en casa, incluyendo con sus hijos, precisamente para crear los valores que son tan fundamentales en este momento: empatía y solidaridad. Esa segunda intervención va a ser clave, pero por lo pronto, Marc, te agradecemos que nos recuerdes pues que cuando hablamos de discriminación, el tema refugiados es absolutamente ineludible y quizá es uno de los focos rojos que tenemos con o sin pandemias, porque finalmente sabemos pues que el tema de refugiados ha sido uno de los puntos, digámosle, débiles de la política pública de los últimos años, ni siquiera solo de este gobierno federal. Pero bueno, creo que será además central escuchar tu segunda intervención, porque créeme que la cantidad de preguntas que tenemos precisamente pidiéndonos que les digamos cómo es sin duda importante. Y vamos ahora con Mónica Maxice, que está encabezando con APRED y a quien por supuesto le agradezco que esté con nosotros. Fíjate, Mónica, nos dice Esmeralda Soto, ¿por qué si existen teóricamente leyes y normatividades que protegen a niñas, niños y adolescentes, en la práctica se siguen violentando sus derechos? Esa pregunta pues sería para ti, pero no quiero tirarte línea de tu primera intervención, solo lo menciono, pero creo que es importante recordarlo, ¿no? ¿Cómo estás, Mónica? Gracias, Daniel, muy bien, qué gusto ver a Jesús, qué gusto ver a Marc, a la compañera que está haciendo la interpretación de lengua de señas, hola, y a todas las personas, 850 personas que nos están acompañando, qué increíble. Creo que lo que Esmeralda pregunta y dice es como la realidad de nuestro país, o sea, México tiene un marco normativo impresionante, realmente todas las convenciones internacionales las ratificamos, las hacemos nuestras, nuestra constitución es amplia, tenemos leyes. Creo que en términos de eso estamos completos. Ahora siempre los retos es cómo los aterrizamos, cómo hacemos una política pública que le haga justicia a esos mandatos y cómo también todas las personas en México internalizamos eso. Cómo todos y todas nos hacemos responsables de que nosotros también somos sujetos de cumplir la ley y podemos hacer la diferencia en la medida en cómo nos comportamos individualmente, si somos racistas o no, si somos sexistas o no, si no nos caen bien los extranjeros o tenemos prejuicios con las personas que están solicitando refugio, o digamos cómo cada uno y una de nosotros podemos hacer realidad esas normas en nuestro ámbito de competencia, muy grande o muy amplio. Somos maestros, veo muchas preguntas de maestros y maestras, ¿cómo hacemos eso en nuestro ámbito? Ahora, en el ámbito de lo privado que estamos ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo esos valores a favor de la aceptación y de la no discriminación los podemos hacer realidad con las personas que trabajan en la casa o con nuestros vecinos o vecinas, si sabemos que están enfermos o no? Entonces, pues sí, creo que la responsabilidad tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros en nuestro país. Yo quiero hacer como eco de lo que dijo Jesús. O sea, creo que la enfermedad del COVID es discriminatoria en el sentido de que, o sea, no es discriminatoria en el sentido de que a todos y cada una de las personas que estamos aquí, a los participantes, nos puede dar. Es decir, como decía Daniel, no es una enfermedad de ricos, no es una enfermedad de pobres, es una enfermedad que le da a todo el mundo, pero en términos de probabilidad. Pero claro que la enfermedad cae en un contexto que es de por sí desigual. Entonces, por supuesto que no todas las personas se pueden quedar en casa. Hay personas que no se han podido quedar en casa y esas personas están más en riesgo de contagiarse porque probablemente están fuera. ¿Y quiénes son esas personas? Generalmente personas que no tienen empleos formales, personas que tienen que salir todos los días a conseguir
que comer porque o el sueldo para poder comer porque no tienen un empleo formal con seguros. También este tema, por ejemplo, de a quién la enfermedad puede hacerle tener más riesgos, ¿no? Generalmente a las personas con ciertas enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad. ¿Y quiénes son esas personas? O sea, eso tiene que ver con la alimentación a la que hemos tenido acceso, tiene que ver con la forma en la que, con las posibilidades que hemos tenido de alimentarnos, de vivir una vida sana o de tener acceso a la salud. Pues claro que sí, entonces probablemente las personas que han tenido menos oportunidades de vida pueden estar en esas condiciones. Entonces, en esa medida es que, como dice Jesús, la enfermedad discrimina. También, ¿qué es lo que hemos visto? Las actitudes, por ejemplo, que a partir de que surgió la pandemia, ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿contra quién se ha dirigido como si fuera el otro, esa persona que puede venir a contagiarnos, ¿no? O sea, ¿de quién se ha hablado? Ya lo decía Mar, como de las personas extranjeras, ¿no? Es que lo trajeron de fuera, ¿no? Son quienes vienen de allá afuera y entonces están como que contaminando nuestras comunidades y eso pues se llama xenofobia y eso tiene repercusiones muy severas en la vida de las personas. O lo que se dijo, por ejemplo, con respecto a la población LGBT, no, pues es que esta enfermedad en realidad es como un llamado de atención, sobre todo por parte de líderes religiosos, un llamado de atención para que nos comportemos bien y para que dejemos de hacer cosas que no están bien, ¿no? Y refiriéndose a la homosexualidad, por ejemplo, lo cual es completamente desinformativo, lo cual es completamente, pues, algo discriminatorio. Y luego lo que hemos visto en contra del personal de salud y de enfermería, y también contra las personas que han sido infectadas. En CONAPRED tenemos muchas quejas con personas que tienen COVID y que sus propias, pues en su propio ámbito, ya sea la comunidad o en los lugares donde viven, pues no han sido las personas solidarias como para proporcionarles el acceso a la comida o el acceso a las visitas y al contrario, la gente sintiéndose muy amenazada y haciendo eso. Ahora, ¿qué vemos nosotros como las particularidades de lo que pueden estar viviendo niñas, niños y adolescentes en este contexto? Y también qué niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque también hay de niños, niñas y adolescentes, algunos que están en mejores condiciones y otros que tienen mucho más carencias. Entonces, digamos, creo que para todos y todas las niñas, niños y adolescentes, lo que podemos saber es que pues están viviendo un nuevo entorno, es una nueva realidad. ¿Y cómo se comprende esa nueva realidad? ¿Cómo se vive? ¿No? Y cómo para eso, pues ellos y ellas se van haciendo sus propias ideas de lo que está pasando y para eso, pues requieren, digamos, de explicaciones o requieren de cierta comprensión. Yo creo que la experiencia de las y los niños migrantes es como un ejemplo de esto, ¿no? De salir de sus países, pasar por un trayecto que puede ser complicado, lleno de obstáculos, después llegar a un nuevo país, encontrarse con una nueva realidad, adaptarse a esa nueva realidad, acostumbrarse y luego ser resilientes, es decir, salir bien de eso. Entonces, creo que los niños y las niñas migrantes son un ejemplo para todos los niños de este país, de cómo se puede vivir esta situación nueva, de este nuevo contexto, de este nuevo entorno. Y para eso también, Marc, ¿verdad que tenemos unos videos muy padres y un material muy padre que derivado de un concurso que se hace con la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, donde se puede revelar eso, lo que los niños y las niñas sienten cuando cambia su entorno y cómo se adaptan a lo nuevo. Entonces, bueno, quiero ya cerrar diciendo, digamos, en esta intervención que pues quienes sí se han podido quedar en casa, ¿qué situaciones estamos viendo que están viviendo? Bueno, por supuesto, pues el mayor tiempo de convivencia, lo cual eso pues genera tensiones y conflictos, por la misma situación de que probablemente el trabajo no ha parado para muchas mamás y muchos papás que están en las casas. Y los niños y las niñas tampoco ha parado su actividad, se tienen que conectar en algunos casos a la escuela, tienen que hacer sus responsabilidades. Yo creo que eso genera mucha tensión, yo se los comparto en mi propia experiencia, yo no puedo hacer las mismas cosas, no puedo estar atendiendo a mis hijos y su tarea, al mismo tiempo trabajar, recibir llamadas, se ha vuelto muy difícil como este tema de establecer límites de cuántas horas se trabajan, cuántas horas se les toma en consideración a las niñas y a los niños. También para quienes nos escuchen, pues sabemos que las y los niños tal vez no tienen las mismas formas de verbalizar que tenemos nosotros de, ay, me siento mal, estoy frustrada, estoy enojada,
estoy harta, necesito un respiro. No, pues ellos o ellas lo que hacen pues es que tal vez están más tristes o hacen más berrinches o se ponen más necios o resulta que tienen algunas regresiones, ya volvieron a agarrar el chupón o ya se volvieron a hacer pipí o algunas de esas cosas que ocurren, y creo que pues tenemos que ser como bastante comprensivos, quienes vivimos con ellos, las papás, los mamás, los tipos de familias que sean, de estar bastante observantes de eso, de cómo podemos hacer que este momento del entorno pues estemos garantizando como sus derechos en la mayor medida de posibilidad. Ahora, vemos, digamos, dos cosas ya para concluir en esta parte, los niños y las niñas con discapacidad, o sea, y digamos, los obstáculos que hemos visto que han tenido para poder acceder a la escuela, dado que se migró de un esquema presencial a un esquema virtual, que tiene muchas complicaciones por el acceso a las redes, por el acceso a internet, por el acceso a las tecnologías de información. Eso no todo el mundo tiene el mismo acceso. Entonces ahí hay una brecha grande que estamos viendo eso con la SEP justo y con las organizaciones de la sociedad civil, viendo cómo hacemos esta nueva forma de estudiar de forma accesible y cómo eso tiene que ser considerado para lo que viene. Y bueno, también en particular la información que tenemos, sobre todo de jóvenes, adolescentes de la comunidad de la diversidad sexual, que también se han regresado a sus casas de origen y que están viviendo situaciones complicadas porque generalmente salieron por no ser aceptados o por ser rechazados por sus familias y que pues ahora están ahí y pueden estar sufriendo este tipo de situaciones. Y sabemos realmente que pues la familia o las familias es el espacio donde uno, a partir de ahí, de tener como esa base segura, puede uno después salir al mundo, explorar y después regresar porque sabe que eso está ahí. Entonces, esta parte de poder ser bien cuidados, poder ser aceptados, poder ser queridos, pues es vital para las y los niños, y creo que todos y todas pues tenemos que hacer este esfuerzo en nuestro ámbito para que esto sea una experiencia positiva y no una experiencia traumatizante ni una experiencia pues fea, ¿no? Sino que pueda ser una experiencia como es, una experiencia buena, una experiencia con enseñanzas. Bueno, te agradezco mucho, Mónica, esta primera intervención. Creo que los tres, tanto Marc como Jesús, como por supuesto Mónica, nos han ayudado a hacer un primer planteamiento de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación en estos momentos. Los tres sé que tienen acceso además al chat y se habrán dado cuenta que pues la cantidad de preguntas sobre cómo aterrizamos son importantes, y por eso les pediría, y aprovecho además que ustedes mismos lo han planteado, que si es posible lo aterricemos así. Evidentemente estamos hablando de dos cosas y ustedes lo han abordado. Hay un tema de políticas públicas y hay un tema de trabajo cotidiano. Y cuando hablo de trabajo cotidiano, insisto que tenemos un número muy importante de maestros que están preguntando qué hacer. Entonces, entendiendo estas dos partes, si les parece, vamos a esta segunda ronda para que aborden alguna de las dos y podamos irlo aterrizando. ¿Te parece, Jesús, que arranquemos contigo? Puede ser en cualquiera de estos niveles, e insisto, pues me sorprende la cantidad de preguntas que son muy en el mismo tono. ¿Qué hacemos para resolver esto en este ámbito específico que es la escuela en donde tantos maestros están preguntándose cómo enfrentarlo, ¿no? Claro. A mí también me parece muy coherente cómo se van juntando las preguntas de buena parte de los asistentes a esta reunión digital. Y creo que exhiben uno de los grandes desafíos de la lucha contra la discriminación. Yo creo que en tiempos regulares, no buenos, regulares nada más, en el sentido que son los que corren sin estos grandes sobresaltos, como en tiempos de crisis, el Estado tiene obligaciones antidiscriminatorias. No puede declinar de ellas. Y hay tres grandes terrenos en que tiene que moverse. Uno es lo que los defensores de derechos humanos llaman la defensa o protección. Es decir, los recursos administrativos o jurisdiccionales con los cuales atajar y castigar los actos de discriminación.
Otro terreno tiene que ver con el diseño de políticas públicas, de intervenciones estatales, donde más o menos se ha debilitado la realización de lo que la propia legislación mexicana dice. Yo soy del bando de los optimistas. Yo creo que es muy bueno que en este país, donde ni siquiera se reconocía oficialmente la discriminación hace unos cuantos años, no se reconocía que existiera. Hoy día es muy bueno que tengamos un marco constitucional, una réplica en todas las constituciones de los estados, legislaciones contra la discriminación en los niveles reglamentarios. Pero nos falta política pública, nos falta intervención del Estado para compensar, para promover a los grupos históricamente discriminados, para hacer política social incluyente, y es decir, para dotar a todas las acciones del Estado de estas rutas de discriminación, antidiscriminación. Yo creo que esa es una parte en que el Estado está fallando y hay que recordárselo. Y una tercera, y aquí en bono con lo que dice buena parte de nuestros muy generosos asistentes, es el tema educativo. La lucha contra la discriminación, es cierto, es una lucha administrativa, jurisdiccional, es una batalla en el terreno de la política social, de las políticas públicas, pero es una batalla cultural, es una lucha contra el prejuicio, es una lucha contra los procesos de estigmatización. Y lo que nosotros tenemos en la experiencia de la discriminación es que tenemos los grandes vectores o las grandes rutas de discriminación a las que incluso nos hemos acostumbrado. La discriminación que sufren las mujeres, las minorías étnicas, niñas, niños, niñas y adolescentes, las minorías sexuales, las minorías religiosas. Pero en una crisis como la que vivimos, se montan sobre estas discriminaciones nuevas discriminaciones. El personal médico, para no ir más lejos. Pero también se reconfiguran las antiguas. Es decir, los riesgos de discriminación, los riesgos de violación de derechos que sufren ahora las mujeres o niñas, niños y adolescentes están reformulados por las nuevas condiciones de convivencia o por no poder cumplir las condiciones de distancia social necesaria. En ese sentido, tenemos una batalla de naturaleza cultural que se juega fundamentalmente en el terreno educativo. Yo creo que ese es un terreno propicio en el cual el Estado encuentra una de sus palancas para la intervención antidiscriminatoria. Yo quiero recordar que en general las instituciones que nos moldean tienden a ser reproductoras de la tradición. Otra vez que me perdonen las altas autoridades, pero la familia juega uno de estos papeles. La familia tiende a reproducir los prejuicios, los estereotipos que culturalmente nos moldean. Las instituciones de la convivencia directa, como las relaciones de barrio o las relaciones cara a cara, también tienden a reproducir esos esquemas. Las instituciones eclesiásticas, que son muy poderosas moldeando nuestra cultura, difícilmente ponen en duda lo que heredan de la tradición. La única institución que en su conjunto cumple tareas antidiscriminatorias, la única que nos permite arribar a perspectivas críticas y modificar nuestra conciencia y de allí el mundo que habitamos, son las instituciones educativas. O sea, son las únicas que realmente pueden objetar la herencia cultural que recibimos. Y en ese sentido, pues son el vehículo que el Estado tiene que utilizar. Si quiere el Estado cumplir con su obligación constitucional de hacer política antidiscriminatoria, la ruta es el proceso educativo. Lo saben los profesores que están ahora y quienes con intento siempre nos hemos tratado de dedicar a la docencia. Es el terreno de transformación de largo plazo, de fondo. El terreno realmente estructural en que se pueden modificar las relaciones de desigualdad de trato en una sociedad como la nuestra, sin dejar de tener las otras, política pública y procesos de defensa. Pero si no atacamos el terreno de la educación, si el Estado no se toma en serio, por ejemplo, la inclusión de contenidos antidiscriminatorios en la currícula educativa, la
nivelación de las relaciones entre grupos en la propia institución educativa, donde los roles sociales con frecuencia se trasladan como jerarquías dentro del propio proceso educativo. La lucha contra los estereotipos y las prácticas discriminatorias entre educadores y educandos dentro del proceso educativo. La alarma o llamados a la intervención desde la escuela para atacar lo que está sucediendo en otros ámbitos de donde provienen los niños, de sus casas, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la transformación cultural que nos debemos para entender que somos todos sujetos, todas y todos, sujetos de derechos, y que por lo tanto al Estado le corresponde cumplir con sus obligaciones, no como una concesión, sino como una obligación legal que tiene toda autoridad. En este sentido, yo creo que lo que hay que hacer en este momento pasa también por el proceso educativo. Los profesores, en la experiencia que relatan, lo que he podido ver de algunas de sus intervenciones, pues justo hacen ver que buena parte de los niños que deberían estar teniendo educación, ya lo comentaba también Mónica hace un momento, no la están teniendo porque no tienen condiciones de cobertura para la educación a distancia y no tienen recursos digitales para emparejarse. Dejen darles una experiencia y con eso cierro. En la universidad donde trabajo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, que tenemos un alto porcentaje de estudiantes de bajos recursos económicos, en cuanto estalló la crisis, la universidad hizo un censo de recursos digitales y descubrió que el 11% de nuestros estudiantes no tienen computadora en casa y no tienen internet. Y lo que hizo, pues, fue gastar parte del presupuesto en un programa para comprar tablets, y comprarles una renta de 3 meses de internet para que los alumnos puedan tomar sus clases a distancia. Uno puede decir, bueno, claro, pero tal vez, digo, es una institución grande, pero no se puede comparar con lo que tiene que hacer la SEP. Pero creo que cosas en ese sentido se tendrían que hacer y donde se pueda hacer, ¿sí? Y no lamentarnos de que no hay recursos. El Estado aquí tiene que hacer políticas extraordinarias para momentos extraordinarios, y la educación en este momento requiere intervenciones extraordinarias, y es la manera de incluir a niños que a la vez son discriminados y son pobres, porque esta es la mezcla maléfica de la desigualdad, discriminación y desigualdad socioeconómica. Entonces, yo creo que tenemos allí una ruta que compromete siempre al Estado. No es descargarnos de nuestras responsabilidades, pero una ruta que nos obliga a recordarle al Estado que tiene deberes institucionales que está dejando de cumplir o que está cumpliendo muy parcialmente. Gracias, Jesús. No hay duda, es un tema, por supuesto, del Estado, y creo que mencionaste algunos de los comentarios que hemos recibido que son clave. Pues sin duda, pues si estamos hablando de comunidades que no tienen acceso a Internet, ¿cómo darles clase? Desde ese tipo de problemáticas básicas son indispensables. Antes de darle la palabra a Marc, solo déjenme presumirles que me dicen que tenemos pues unas 2.500 personas conectadas, porque así como tenemos aquí 845, en Facebook me dicen que hay 1.600. Y hay gente pues de Chiapas, Querétaro, Veracruz, Campeche, la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Hidalgo, o sea, prácticamente de todo el país. Por cierto, que de la lista que me mandaron no está Guerrero, que es mi tierra, así es de que si hay alguien de Guerrero le agradeceríamos que nos lo diga para que no nos sintamos excluidos y discriminados de esta reunión. Marc, mencionaste en tu primera intervención, y evidentemente es tu tema de especialización y de trabajo cotidiano, lo de refugiados. Y además mencionaste cómo, además, por supuesto, de las políticas públicas, desde nuestras casas podemos hacer un trabajo para evitar la discriminación a migrantes y refugiados, que me parece central. Si te parece, pues retomamos parte de ese tema y agregamos, sobre la base de lo que le decía también a Jesús, esta cantidad de preguntas de cómo aplanamos la curva de la discriminación. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Gracias por la pregunta, Daniel. Yo creo que yo lo abordaría
Primero desde lo macro. Hace un momento hiciste referencia a la política pública. Jesús también enfatizó la importancia de política pública en esta materia. Y eso lo vemos como muy importante en el contexto de asilo, de llegar refugiados a México, porque tenemos legislación bastante buena, con algunos vacíos, pero en general buena. Pero la dinámica en México ha cambiado mucho en los últimos años. El año pasado llegaron más que 70,000 personas a solicitar la condición de refugiado en este país. Se acercaron a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, y eso se compara con un poco más que 2,000 personas apenas hace 5 años, en 2014. Entonces, frente a ese cambio de dinámica, donde México es cada vez más un país de destino y no únicamente un país de tránsito, hace falta adecuar la política pública, fortalecer las instituciones clave. Hemos visto nosotros en el terreno que sí hay buenas opciones para gran número de personas refugiadas que llegan al país. Tenemos un esfuerzo de integración local, donde hemos visto que en el sur hay dificultades de integración porque no hay empleo formal, los servicios públicos están saturados y las personas refugiadas tampoco quieren estar muy cerca de la frontera con sus propios países. Hemos visto en comparación, en contraste, de que en algunas ciudades del centro y norte del país hay empleo formal, hay disponibilidad de lugares en los colegios, en fin, con un proceso ordenado, las personas refugiadas se pueden integrar exitosamente en el país y contribuir a la sociedad y economía mexicana, pagando impuestos y lo demás. Entonces, eso es muy importante para ese tema, el tema del conversatorio del día de hoy, porque lo que hemos visto es que lo que llama mucho la atención, lo que molesta a la población, son procesos caóticos. Por ejemplo, es muy común escuchar en México quejas sobre los centroamericanos que están en los cruceros. Entonces, lo que tenemos que asegurar es, a través de la política pública, precisamente que las personas que lleguen al país para quedarse aquí encuentran las condiciones para poder insertarse económicamente y socialmente. Como dije, hemos visto que en la práctica sí es posible. Ahora, yendo más al micro y muchas de las preguntas que salen en el chat, el primer paso aquí es la educación, es informarse, y esto es obviamente de particular importancia para personas que trabajan en la educación, asegurar que ellas y ellos también estén informados y pueden compartir lo que entienden con sus alumnos. Aquí tenemos, muchos recursos disponibles. La página web nuestra sería un inicio, pero también quería tomar un momento para hablar del concurso que hemos lanzado entre CONAPRED, CIPINA, la SEP, la COMAR, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Creo que tengo todas las instituciones. Y es un concurso para niños y niñas, adolescentes de 6 a 17 años, de video, dibujo, foto o cuento. Hay un video corto ahora que lo explica, que creo que los técnicos le pueden poner, y eso ayudaría a entender de lo que estoy hablando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay otras personas de otros países viviendo en México? ¿Sabías que muchas de esas personas llegaron aquí escapando de la violencia, dejando todo atrás excepto sus esperanzas y sueños? Ellas son personas refugiadas. Si
Tienes entre 6 y 17 años, te invitamos a participar en el 12º concurso sobre personas refugiadas con el tema Todos los sueños cuentan. Dinos con una foto, un cuento, un video o un dibujo qué podemos hacer para que las personas refugiadas alcancen sus sueños. Aprovecha el tiempo en casa, pide apoyo a mamá o papá para que te digan cómo participar. Consulta las bases en www.acnur.org. Muy bien, entonces pensamos, tal como dijo Luna, la niña que sale ahí, es mucha gente ahora está en casa, claramente los niños y niñas no están en colegio, entonces un buen momento para enseñar los valores claves en este momento, empatía, solidaridad, no discriminación, pues es ahora. El concurso es una buena forma de hacerlo. La fecha límite para las sumisiones es el 15 de junio. Habría un conversatorio entre niñas y niños el 28 de mayo a las 5 de la tarde. Quizás se puede poner la ficha para eso también, mientras estoy hablando, donde los niños y niñas interesados en participar podrían hacer sus preguntas. Y aquí el enfoque realmente es qué podemos hacer nosotros en México para apoyar a las personas refugiadas que han llegado a este país y están echando raíces aquí. Es bastante amplio, de forma que hay muchas formas de participar. Quería mencionar muy rápidamente, estamos hablando de valores, y el ejemplo de la niña que sale en el video es muy ejemplar, porque ella no es, ella puede hablar, escucha, pero aprendió la lengua de señas de su abuela, porque esa familia maneja un colegio de lengua de señas. O sea, es una muestra muy concreta de la solidaridad en la sociedad mexicana. Quizás lo dejo ahí, Daniela, ahí están los detalles. Muchas gracias, Marc. No, está muy bien. Y solo para repetir, acnur.org, de todos modos, pues aquí tienen todo, pero acnur.org es la página donde pueden ver toda la convocatoria. Creo que sería muy útil para todos los que nos están acompañando el poder conocer las bases y demás, y por supuesto participar en esto. Muchas gracias, Marc. Nos vamos ahora pues con Mónica. Mónica, pues ya que te digo, la mayor parte de las preguntas, si me aceptas la petición, en los años que ya lleva CONAPRED se han generado muchos materiales que pueden serle útiles a los maestros precisamente para responder a las preguntas que nos hacen. Entonces, quizá le puedas dedicar, aparte por supuesto de tu participación, un minutito nada más a decirnos dónde podemos consultar algunos de los materiales de CONAPRED para responder a estas preguntas, Mónica. Sí, por supuesto, Daniel. Justamente eso es lo que he estado viendo, como el interés de las maestras y los maestros en, pues, todas las preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para no discriminar? ¿Cómo hacemos con nuestros alumnos de preescolar? Toda la preocupación que manifiestan, que creo que es valiosísimo todas las preguntas que están ahí. Yo me las llevo también para abordarlas, para darles una pensada y para trabajarlas con el equipo. Y sí, efectivamente, CONAPRED tiene una plataforma en línea que aguanta muchas personas que puedan cursarla. Entonces, esa plataforma tiene cursos como tan básicos como uno que se llama el ABC de la discriminación y otros de diferentes grupos que son muy buenos. Entonces, vamos a invitar a todas las personas a que se puedan meter a la página conapred.org.mx y vean ahí donde está la educación virtual,
qué cursos les interesaría cursar y para que puedan inscribirse. Esto muchas veces con CIPINA hacemos aperturas conjuntas y creo que es muy importante que puedan hacer uso de estas herramientas porque son sencillas, son didácticas, son fáciles, obviamente hay que tener acceso a internet para quienes estén en esa situación, los puedan cursar. También tenemos cursos que damos presenciales. Somos un equipo chiquito, pero un equipo como muy competente en términos de que puede adaptar el tipo de capacitación que se requiera dependiendo del público y dependiendo de sus expectativas o lo que quieran. Entonces también se puede hacer algo así como más ad hoc para ciertos grupos que quieran hacer eso. Tenemos una colección de libros que se llama Quipatla, que también están en línea y que también se pueden bajar, que es una colección muy bonita de un pueblo que se llama Quipatla, donde se van dando las situaciones de de la pluralidad de nuestro país, ¿no? Hay un niño con discapacidad, que el pueblo no tiene rampas, entonces todo lo que hacen para que el niño pueda realmente llegar a la escuela. Llega un niño que pide, que es un niño en la condición de refugiado y que tiene una situación particular, él y su familia, que no le quieren rentar una casa y entonces él que está pidiendo casa. Pues es como, hay una niña que vive con VIH-Sida, es como una colección de cuentos que muestra toda la diversidad de nuestro país y la buena forma de abordarlo. Eso creo que les da muchas herramientas a nuestro personal docente en México, como para que vean cómo con las y los niños todo se puede abordar, todo es sencillo de abordar, todo puede ser fácil en la medida en que nosotros estemos, digamos, con la información y también conscientes de eso, de nuestros propios prejuicios, ¿no? Eso es algo que quería comentar. Hay muchas preguntas que tienen que ver con cómo le vamos a hacer al regreso, cómo abordamos la discriminación. Miren, yo creo que, digamos, más como en mi experiencia, creo que es muy importante como que cada uno y una nos hagamos conscientes de nuestros prejuicios. O sea, es decir, como que nos preguntemos, ¿por qué esta persona me da miedo? ¿Por qué esta persona siento que no me puedo relacionar con ella? ¿Qué pienso de esa persona que tal vez no es la realidad, que es esta generalización que tenemos en el mundo sobre ese grupo social, pero en realidad no tiene que ver con esa persona? Y en mi experiencia también, si nos damos la oportunidad de preguntarnos eso y después abordar a esa persona, conocerla, verle a los ojos, eso hace completamente diferente la experiencia y eso disminuye muchísimo la discriminación. Digamos, Mark está acá, digamos, ahora que hemos tenido muchos casos de discriminación por xenofobia contra las personas migrantes, muchos dichos que se dicen sobre las personas migrantes y vienen y destruyen al país, quitan los empleos. Cuando uno va a una estación migratoria, a un albergue, habla con una persona, ve a los niños, a las niñas ahí, les habla. ¿De dónde eres? ¿Por qué saliste de tu país? ¿Qué piensas? ¿Qué expectativas tienes? Una vez que habla uno con ellos, los conoce, no hay forma de que después uno ande repitiendo esas cosas de que vienen, son malos, vienen a acabar con nuestro país. No hay forma. Lo mismo cuando uno habla con un niño, una niña trans, que uno puede tener prejuicio por desconocimiento, por no entender. Una vez que uno habla con las madres, los padres, entiende, entonces es como que todos podemos ser amigos, todos podemos vivir en este mismo espacio que se llama México, en este mismo espacio que es la escuela. Entonces, creo que estas herramientas que tiene CONAPRED ayudan mucho. Si alguien tiene también dudas particulares de qué hacer, cosas particulares en su escuela, puede llamar a CONAPRED. Para eso estamos nosotros. Somos una institución de servicio a la ciudadanía donde justo queremos hacer eso, meter esta agenda de discriminación. Y como dijo Jesús, las escuelas y los docentes y las docentes es el espacio privilegiado y son las personas que realmente pueden empujar esto para las nuevas generaciones. Eso va a ser un cambio radical en nuestro país. Y bueno, ya por último nada más quiero decir que sí, que el Estado obviamente es el responsable de garantizar los derechos. La política pública tiene que ser diferenciada, la política pública tiene que atender las particularidades de cada grupo, tiene que implementar esto que hemos llamado acciones afirmativas y que CONAPRED empuja mucho. No todo el mundo parte del mismo lugar, se tienen que hacer diferencias, se tienen que implementar acuerdos diferenciados, si quieren ventajas, si se quieren llamar ventajas para ciertos grupos en la medida
medida en que no están teniendo el acceso a lo mismo. Aquí lo dicen los profesores, hay niños sordos que no están pudiendo tener acceso a la educación en línea, hay niños que están en comunidades rurales que simplemente no están teniendo acceso a eso. Una maestra decía, el 50% de mis alumnos, alumnas no se han aparecido. Bueno, pues sí, ¿qué hacer frente a eso? Y cómo desde CONAPRED pues trabajamos con la Secretaría de Educación Pública, que es, digamos, la responsable, pero sí establecemos justamente los parámetros de cómo se tiene que trabajar. Ahora, hay algunas preguntas ya para terminar, que están vinculadas con qué están pasando las y los niños en los hogares ahorita y que pueden estar viviendo situaciones de violencia o de angustia, y para eso se ha implementado como la vía del 911, que es la vía de emergencia siempre, es para pedir una ambulancia, es para pedir a los bomberos o una patrulla, pero ahora hemos hecho un gran esfuerzo con el 911 para que sirva de canalización. Entonces, todos los servicios que brinda el DIF, todos los servicios que brinda el Instituto Nacional de las Mujeres, que atienden a niños, niñas y a mujeres, todos los servicios que brinda la línea de salud mental de la Secretaría de Salud, la línea de la vida que se llama, que está vinculada con las adicciones, a través de esas líneas y esos servicios de atención que brinda el Estado se puede acceder a través del 911, que es un número fácil de marcar, fácil de recordar. Obviamente se tiene que tener teléfono, ¿verdad? Para eso, ahí obviamente se vienen otra vez las barreras, pero para quienes estén en esa condición de poder tenerlo, pueden marcar al 911 y las y los operadores están entrenados para poder dirigir a las personas a donde pueden recibir contención emocional, ayuda psicológica, y bueno, si es una emergencia, pues por supuesto alguien que pueda ir presencialmente a la casa a poder contener la situación que se está viviendo. Entonces, por favor hagan uso de eso también. Si tienen problemas, también pueden llamar a CONAPRED 5621 5562 1490, perdón, y la página de internet conapred.org.mx. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que va a ser importante que precisamente varios de los que nos están acompañando hoy le entren a los cursos de CONAPRED. Y antes de irme con Jesús, solo déjame, Jesús, pedirle a Marc que nos ayude con algo que mencionaba Mónica hace un momento. La pandemia llega en un momento, Marc, en el que el tema refugiados y migrantes, híjole, está, insisto, dicen las encuestas, en uno de sus peores momentos. Y no me refiero a la cantidad de gente, sino a cómo los estamos recibiendo los mexicanos. Podemos ver en las encuestas que en los últimos 3 años la cantidad de gente que rechaza a los migrantes se ha incrementado de una forma... híjole, déjame usar la palabra, escandalosa. Te pediría una reflexión sobre esto, porque además hay preguntas vinculadas con esto, que es, nos estamos encontrando a migrantes en las esquinas pidiendo dinero, ¿no? Sí, en efecto, Daniel, es una preocupación que compartimos muchos. Ahora, México tiene muchos retos en materia migratoria por su ubicación geográfica. Eso no podemos cambiar. Pero lo que hemos visto en los últimos años es, yo diría 3 cambios. Primero, que vemos un porcentaje más elevado de personas que indican desde la llegada que su objetivo es quedar en México. Entonces ya es una mentalidad distinta. Eso obviamente tiene que ver con condiciones en México y mucho tiene que ver con la política en Estados Unidos. Pero también tiene que ver con los factores de empuje en Centroamérica en particular, pero también en Venezuela, que hacen que las personas pues no pueden ejercer todos sus derechos en su país de origen y están obligadas a salir. La segunda cosa que estamos viendo es precisamente ese punto, que un porcentaje importante de esas personas no salen por voluntad propia, sino están obligadas a salir. Ese perfil de personas se llama refugiado en el derecho mexicano y en el derecho internacional. Entonces, la obligación primordial que tiene México es no devolver a esa persona a una situación de riesgo en su país. Y
Y la tercera cosa que hemos visto, que es muy relevante para la conversación del día de hoy, es que un porcentaje cada vez más elevado de esas personas que solicitan la condición de refugiado en México son niñas, niños y mujeres. El año pasado fue 60% más o menos de la totalidad de las personas que solicitaron protección ante el Estado mexicano eran de ese perfil. Entonces, frente a eso, la solución es ir construyendo la capacidad institucional de dependencias del gobierno federal a nivel local y también de la sociedad civil para atender esas personas que, repito, no solo vienen a necesitar el país, sino a quedar aquí. Y luego hay que hacer un esfuerzo muy importante para explicar al público en México por qué están llegando esas personas. Son personas que vienen huyendo de situaciones de violencia, que no tienen opción de volver a sus países, que pueden contribuir a la sociedad mexicana de la misma forma que han hecho refugiadas españoles que llegaron hace 70 años, muchos judíos europeos que también llegaron aquí huyendo de la persecución en sus países, la gente que huyó de las dictaduras en el Cono Sur en los años 70 o los guatemaltecos en su momento en los años 80. Porque lo que pensamos es que esa tendencia que mencioné hace un momento de aumento en el número de personas que solicitan esa protección ante el Estado mexicano, esa tendencia se va a mantener cierto tiempo. Entonces es importante trabajar con la sociedad mexicana en su conjunto para entender un poco ese cambio. Uno de los datos más importantes en este momento es el cambio demográfico en México. ¿Cuántos niños y niñas están teniendo las mujeres mexicanas cada año? Y hay una tendencia macro de hace varias décadas que cada año es menos. Y a raíz de eso, lo que nosotros hemos visto en la práctica día a día en ciertas partes del país, en el norte y centro del país, es que no hay mexicanas o mexicanos para tomar todos los empleos que están saliendo en el mercado. Entonces, parte de la explicación a la sociedad también es decir que esas personas que están llegando ahora huyendo de sus países, al encontrarle soluciones en México, eso no implica robar empleo a una mexicana o un mexicano, al contrario, están tomando trabajos que nadie está ocupando. Y tener un vacante sin poder llenarlo tiene un costo para la economía mexicana. Entonces, esos son algunos elementos de la respuesta, Daniel. Pensamos que es bien preocupante y tenemos que ir trabajando con una gama amplia en la sociedad para explicar esos cambios y cómo esas personas, bueno, uno, por qué huyen, por qué llegan a México y qué pueden hacer para contribuir a la sociedad mexicana. Sí, creo que habría que subrayar, Marc, que esta idea de México como el país que abría los brazos a la migración, pues las encuestas nos dicen que no existe y que sin duda es para todos los que están aquí, para todos nosotros y por supuesto para el gobierno mexicano un tema central enfrentar la discriminación que están viviendo los migrantes de manera creciente. Te agradezco pues que hagas énfasis en este asunto y si te parece vamos con Jesús. Jesús, tú has insistido en estos dos planos que es política pública y familia. Y déjame insistir en la segunda parte que es familia, porque si has visto las preguntas, hay más de una que nos dice maestros diciéndonos, los padres de familia no están siendo nuestros cómplices, nuestro apoyo cuando se trata de enfrentar la discriminación. ¿Cómo ves pues este tema en particular, pensando, repito, que están estos maestros acompañándonos? Las familias no están siendo tus aliados, ¿no? Sí, de hecho, si la escuela como espacio de la crítica y de la transformación de valores es la gran palanca del cambio antidiscriminatorio, la familia con frecuencia es la gran reproductora de prácticas de discriminación y de distribución de privilegios. Eso hay que decirlo. Yo creo que
si nosotros comulgamos con esa enorme rueda de molino de decir que la familia es un espacio espontáneamente equitativo, generoso, etcétera, que lo es siempre, pues estamos no solo mal diagnosticando, ¿no? Estamos dejando de explicar cosas que suceden, sino que estamos validando cosas inaceptables que allí se están presentando y que tenemos la obligación de combatir. Es decir, hay que regresar a una visión crítica de nuestros núcleos familiares. Hay que aprovechar, en efecto, los lazos de solidaridad y de apoyo recíproco que allí encontramos. Pero hay que entender también que son espacios de distribución inequitativa de bienes escasos, que normalmente quienes ocupan los lugares débiles en esta distribución son primero las mujeres, y luego las niñas y niños, es decir, quienes se encuentran subordinados en la escala patriarcal dentro del propio orden familiar. Y que tenemos entonces que hacer un esfuerzo desde las escuelas, desde las instituciones públicas, de intervención en esos espacios, porque se trata de garantizar derechos, no de perpetuar tradiciones. Y en ese sentido, quienes han tenido el privilegio, se deriva de la suerte, de tener núcleos familiares que los han estimulado, que los han habilitado para ejercer capacidades y derechos, pues representan una minoría en una sociedad como la nuestra. Y quienes han tenido familias que en realidad han sido incubadoras de discriminación y que nos han cargado de mayor cantidad de desafíos para enfrentar digamos, las relaciones inequitativas de una sociedad como la nuestra, pues tendremos que empezar a reconocer que hay muchísimo trabajo que hacer en las familias. Ahí necesitamos esa complicidad, como dicen los profesores que preguntan, esa alianza entre escuela y familia, de tal manera que la escuela sea un revulsivo de lo que está sucediendo en los propios núcleos familiares. Yo soy un partidario radical de la educación pública. Yo soy hijo del tercero constitucional desde el preescolar. Y creo que la educación pública cumple una tarea fundamental en ese sentido, de construir una alternativa a las cosas que no funcionan en los núcleos familiares. Nuestro segundo gran espacio de socialización es la escuela. Y en ese sentido, creo que allí podemos enderezar muchas cosas que las familias no hacen, o podemos reforzar las cosas que las familias hacen, pero con recursos escasos y que tienen que ser fortalecidos, que tienen que ser engrosados para que puedan cumplir con sus tareas. No surge una visión crítica de nuestros propios espacios familiares, porque yo creo que la sublimación o la fetichización de lo que sucede en las familias se acaba convirtiendo, por desgracia, en justificación de las prácticas discriminatorias y de violencia que con demasiada frecuencia allí se dan. Tienes razón, Jesús. Creo que esta parte central y responde correctamente precisamente a las dudas que nos están planteando. Antes de, ya vamos a ir cerrando, ustedes saben que esta reunión termina, o está prevista a las 2:30, son 2:30, entonces en cualquier momento vamos a terminar, pero déjenme, antes de irme con Mónica, solo agradecerle a los intérpretes del lenguaje de señas mexicana que nos han apoyado en esta reunión, Miriam Cuellar y Eric Ramírez, muchas gracias por su apoyo indispensable en estas transmisiones, gracias de veras. Y vamos contigo, Mónica. Has estado viendo las preguntas, o sea, ya que te digo yo, hay desde preguntas tan concretas como cómo le hacemos en la escuela para tener acceso a los libros de Quipatla, hasta preguntas generales. Entonces, pues tengo poco pues que agregar de lo mucho que te está preguntando. Y bueno, ya puse ahí el vínculo de los libros de Quipatla, está en la página de CONAPRED, también en YouTube. Y yo quería cerrar un poquito haciendo eco de lo que dice Jesús y lo que tenía que ver con la pregunta de las personas de cómo hacemos a las familias más democráticas y cómo también hacemos la escuela un lugar menos discriminatorio y qué tenemos que aprender de la pandemia. O sea, yo lo que creo es que este momento en el que hemos estado algunas personas de forma privilegiada, digamos, que podemos estar en nuestras casas,
lo que hemos también tenido información de las propias organizaciones es cómo el cuidado se vuelve como el centro de lo que tendríamos que estar haciendo, es decir, cómo el cuidado se puede volver el centro de una política pública y el cuidado entendido en una diversidad de formas, es decir, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en los hogares? Que el trabajo del hogar es importante, que el trabajo doméstico es importante y por lo tanto el trabajo que hacen las trabajadoras del hogar es vital para tener una sábana limpia, para tener un espacio limpio, para poder tener pues un lugar con comida y donde las personas, o sea, digamos, toda la funcionalidad que eso implica y que probablemente cuando las personas, particularmente los hombres, están fuera no se dan cuenta y como que mágicamente todo está bien, ¿no? Hombres, digamos, del medio rural y del medio urbano, o sea, todo el trabajo que hacen las mujeres en la mayoría de los casos y que tiene que ver con ese trabajo en el hogar. Luego, todo el trabajo de cuidado. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo hemos valorado a las y los maestros? Decía hay una persona, toda la desvalorización que ha habido con los maestros, ¿no? O sea, todas estas campañas de que los maestros son flojos, que no ayudan, que en realidad no contribuyen. Y ahora lo que hemos estado viendo, todo el trabajo que se requiere para poder enseñar, la pedagogía que se requiere, la paciencia que se requiere. Entonces, toda la valorización de eso y cómo también tiene que ver con el cuidado y cómo tiene que ver con el ejemplo y cómo tiene que ver con cómo pasar lo que uno sabe a los otros de una forma amable y pedagógica. Entonces me parece que eso, o sea, que el cuidado pueda estar en el centro de la política pública es algo que tendría que ser, porque eso ayudaría, digamos, a revertir los valores que queremos en esta sociedad, es decir, cómo cambiamos el valor de la competitividad, de la eficiencia, de la riqueza, por valores que tengan que ver con las personas, con ver a cada una de las personas en su individualidad. Y bueno, ¿cómo trabajamos escuela y familias juntas? Bueno, pues el Estado puede entrar vía las familias, vía las campañas, creo que eso es algo que se puede hacer, digamos, ¿cómo otorgamos alternativas de convivencia? Creo que ahí también el rol de las organizaciones de la sociedad civil es vital. En el INE hay una encuesta sobre como el nivel de democratización y habla de cómo las familias o las personas que tienen acceso a otros grupos, digamos que pertenecen a diversas asociaciones, son personas como más tolerantes y más abiertas, en la medida en que tienen más convivencia con otras. Entonces, esto es importante, o sea, que las familias puedan relacionarse fuera del propio círculo y que puedan participar fuera, eso es algo importante. Y bueno, por eso digo que como que el trabajo entre el Estado y las organizaciones tiene que estar muy complementado. Realmente el Estado andando solo pues no se puede, además sea la demanda de las propias personas siempre, nada de nosotros y nosotros y nosotras, o sea, como todo tiene que ser vía procesos participativos. Entonces, bueno, pues creo yo que tenemos muchos retos, pero el primero, que es como la visualización y la concientización de la discriminación, creo que este foro abona a eso, como a tener claro cuáles son los grupos que están en mayor desventaja y después hacer uso de los recursos que tenemos, de los recursos visuales, de los recursos materiales que tenemos. CONAPRED tiene varios, los organismos internacionales como ACNUR, ONU Mujeres también tienen muchos, también desde la academia, como digo, todo este proyecto de democratización familiar que tiene el Instituto Mora, que tiene la UNAM, es muy importante, para que pues digamos, justo para eso, para cómo cambiamos los roles y cómo en este cambio de roles podemos tener una sociedad mucho más democrática. Gracias, Mónica. Vamos a cerrar ya. Solo les pediría, porque todos tenemos acceso a las preguntas, si alguno quiere responder alguna pregunta en particular, si no, les pediría que cerráramos con algo muy breve, ya son 2:35, precisamente a manera, no sé, de resumen, de sugerencia, de propuesta, algo pues con lo que quieran cerrar sus participaciones y por supuesto agradeciéndoles a todos. Empezamos pues con Jesús, por favor. Muchas gracias. Yo solo recalcar dos cosas en que pues, me he acabado concentrando en este tema. Yo creo que no me gustan las frases hechas y que la crisis es siempre una oportunidad, etcétera, ¿no? A veces la crisis puede hundir una sociedad y hacerla irreconocible para su futuro, ¿no? Hay que decirlo. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo de que las cosas que hemos logrado, como una estructura constitucional y un marco legal para luchar contra una de las peores lacras, que es la discriminación,
no se nos desvanezca en los hechos. No deje de ser un recurso con el que podamos transformar la injustísima sociedad en que vivimos. Y, en segundo lugar, y en esta tarea, en esta obligación que tenemos de conservar lo que hemos construido y darle contenido, el proceso educativo es crucial. Yo celebro que los profesores en tal cantidad estén, y veo muchos que son veracruzanos, a diferencia de Daniel, que veo que sus paisanos no habían aparecido. Muchos profesores veracruzanos. Qué bueno, me voy tranquilo. Y hay que reivindicar la tarea educativa, porque es una tarea civilizatoria en un país tan bárbaro como el nuestro. Y yo creo que el proceso de no discriminación es parte de la tarea civilizatoria de la humanidad y desde luego de nuestro país. Así que es un terreno en el que hay que trabajar ahora con mecanismos renovados y hay que ponerle especial atención. El trabajo educativo en este momento va a cumplir tareas descomunales. Muchas gracias, Jesús. Marc, quisieras por favor cerrar tu participación. Sí, muy rápidamente. Yo creo que, bueno, todas las sociedades están a prueba en este momento a raíz de esta pandemia. Entonces, no se puede enfatizar la importancia de las respuestas solidarias y empáticas. Y eso empieza en el hogar, como creo que hay un consenso amplio entre todas y todos sobre ese punto. La educación juega un papel fundamental. Y sacando los temas en la mesa, tal como hemos hecho esta tarde, es el inicio de ese proceso, o clave para ese proceso. Entonces agradecemos mucho la oportunidad de conversar, y el mensaje principal es que no es el momento de culpar al otro por lo que estamos viviendo todas y todos en este momento. Muchas gracias, Marc. Mónica, ¿te parece si nos haces el favor de cerrar esta mesa? Solo, si me permites recordar, es conapres.org.mx. Ahí es donde pueden ver todos los materiales que has mencionado. En el caso de ACNUR es acnur.org, pero además en el chat están también otras ligas que creo que pueden ser útiles para todos. Por supuesto, la página de CIPINA. Recuerden que CIPINA es con doble N, por si la quieren revisar. Esa está alojada en la página del gobierno mexicano, es go.mx/CIPINA. Creo que son las páginas básicas. También importante la de Jennifer Haza, que es quien nos hizo el favor de arrancar. Ahí también está en el chat que todos podemos ver, está tanto sus cuentas en redes sociales como su página de internet. Es Jennifer Haza de Melel Xochobal, allá de Chiapas. Mónica, por favor, ¿nos puedes ayudar a cerrar esta reunión? Bueno, yo lo que quisiera decir es que si bien sí CONAPRED tiene información que también es accesible para toda la población, con datos a través de esta encuesta, la Encuesta Nacional de Discriminación, donde muestra claramente cuáles son las percepciones de la ciudadanía con respecto a los diferentes grupos que son considerados tradicionalmente en desventaja: las personas indígenas, las personas de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, las mujeres, por supuesto. Uh-huh. Y estos datos muestran como pues el estatus, digamos, la situación de discriminación en el país, y eso se puede ver muy claramente. Hay muchos estudios también donde se muestra la discriminación en los espacios escolares o en los espacios laborales. Tenemos como muy bien mapeado cuáles son los problemas. Yo creo que hay esperanza en el sentido de que la discriminación sí se puede bajar, sí podemos aplanar la curva de la discriminación. Yo creo que la discriminación como enfermedad, digamos, sí se cura. Y yo creo que se cura con información, se cura cuando uno se hace consciente de eso, y cuando uno se informa, y cuando uno también se confronta con su miedo, y cuando uno se da la oportunidad de conocer lo que le da miedo. Y después de eso, creo que eso
digamos, baja muchísimo y uno puede cambiar como su patrón de estar rechazando gente y de estar discriminando. Creo que también la discriminación es una cosa como las fake news, o sea, como que llegan y uno la retuitea, la vuelve a mandar y ahí se va como dispersando porque uno no se da el tiempo de pensar, esto estará bien, esto es falso, esto es verdadero, esto estará bien hacerlo, esto estará mal. Y si bien pueden ser procesos que tomen mucho tiempo, también pueden ser procesos que sean muy rápidos. O sea, nosotros en CONAPRED hemos sido testigos como con un curso de capacitación, como que a uno le cae el 20 de lo que está haciendo y uno puede decir, aquí le paro a esto, ¿no? Sobre todo con información, y quiero nada más cerrar con este tema de la violencia de género, por ejemplo, y en el ámbito escolar. Hay un estudio que sacó la SEP con UNICEF hace ya tiempo sobre la violencia de género en el ámbito escolar. Y digamos, a diferencia de lo que uno pensaría que las mujeres en el espacio escolar pueden ser más violentadas, según ese estudio, hay mucha discriminación y mucha violencia también contra los niños. Justamente porque los niños, o sea, todo el proceso que los niños tienen que tratarse de hacerse niños y hombres, es decir, diferenciarse de ser niños. ¿Sí me explico? Entonces, todos estos procesos que hacen que los niños tengan que jugar en el patio, tomar el patio, estar todo el tiempo mostrando que son hombrecitos, peleándose, haciendo uso de la violencia, cómo lo hacen justamente para no sentirse discriminados y cómo esas prácticas que están en el ámbito escolar también vienen del ámbito, digamos, de lo público, de lo privado y familiar y se reproducen después con despidos, con violencia en el ámbito de lo público, violencia política, etcétera. Entonces, sí creo que si vamos como identificando, como ya lo tiene CONAPRED identificado, las formas de discriminación y violencia, las vamos atajando poco a poco en los diversos sectores, tanto Estado como sociedad civil, organismos internacionales, creo que podemos justo aplanar la curva de la discriminación y bajarle a nuestras fobias. Sí, tienes razón. Muchísimas gracias, Mónica. Pues nos despedimos. Déjenme primero, antes de irnos, solo invitarlos a dos conversatorios que va a haber, uno mañana y otro el jueves. El de mañana, los dos son a la 1:00 p.m. también. Aproximaciones al ánimo social en los hogares mexicanos es el de mañana. El del jueves es servicios de atención a emergencias para la protección de niñas, niños y adolescentes. Son los conversatorios que está organizando CIPINA, pero además ya nos pusieron en el chat la liga en donde podemos ver los conversatorios anteriores, así es que solo nos queda agradecer. Yo, si me permiten, solo cerraría subrayando algo que dijo Mónica hace un momento y que además ha sido, creo que el tono de las tres participaciones y por supuesto de Jennifer, que es la discriminación es una enfermedad que sí se puede curar y se cura con información. Y la información, pues en muchos casos ahí está en CIPINA, está por supuesto en CONAPRED, está en ACNUR, está en muchos lados y ojalá se pueda tener acceso a esta información. Creo que esa sería una herramienta fundamental para responder pues a muchas de las preguntas que nos han hecho. Ahí están esas respuestas. Ojalá puedan entrar a la página de CIPINA, a la página de ACNUR, a la página de CONAPRED, entendiendo por supuesto las dificultades para conectarse, pero de veras ojalá puedan conectarse ahí. Así es de que creo que puede ser una información relevante. Muchísimas gracias a ustedes tres, a Jesús Rodríguez, que es el coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación, a Mark Manley, que es el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y por supuesto a Mónica Maxice, que es pues, la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ya les habíamos agradecido, pero también les volvemos a agradecer a Eric y a Miriam, que nos ayudaron con el lenguaje de señas mexicano. Y a Jennifer, muchísimas gracias, Jennifer, por el arranque, por el video, por la chamba que están haciendo allá en San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias a todos. Y mañana, 1:00 p.m, siguiente conversatorio. Gracias, hasta luego.